Entramos ya en nuestra área de salud y lo hacemos hablando de sinusitis, porque el 15% aproximadamente de la población canaria la sufre. Por eso hoy hemos invitado a la doctora Alicia Pérez, otorrinolaringóloga del Hospital Universitario de Canarias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Raquel. ¿Qué tal? Gracias. Es un porcentaje importante, ¿verdad? Sí, muy elevado. Nosotros siempre cuando vamos a nuestros congresos o reuniones, un poco nos sentimos orgullosos, entre comillas, de que tenemos una patología inflamatoria nasal, en este caso, de las más altas de Europa, se podría decir. Madre mía. Principalmente las rinitis alérgicas, ¿no? Que es un poco lo que nos marca la diferencia con el resto de Europa, por ejemplo. Claro, porque para empezar hay que aprender a distinguir una cosa de otra. ¿Qué es la sinusitis? A ver, la mayoría de la población cuando se encuentra con congestión nasal o obstrucción dice yo tengo sinusitis y llevo padeciendo sinusitis toda la vida. La mayoría de esos pacientes en realidad lo que tienen es una rinitis. Pero es verdad que, ¿por qué? Porque se produce una inflamación de la fosa nasal y de los senos paranasales en conjunto, es decir, afecta a todo. Entonces hoy en día el término en realidad es rinosinusitis como tal. ¿Qué pasa? Que la mayoría de la población tenemos rinitis. Las diferenciamos muchas veces en virales, infecciosas, que normalmente son las bacterianas que decimos así, y luego tenemos también las alérgicas o no alérgicas. Posteriormente esas rinitis pueden pasar a un empeoramiento, que es lo que nos va a producir normalmente el cuadro de rinosinusitis. Y ahí es lo que nosotros diferenciamos en una rinosinusitis aguda, que es aquella que tiene una duración de menos de 12 semanas, claro, eso o aquellas que es más de 12 semanas. Claro, porque cuando pasa de las 12 semanas se convierte en crónica. Sí. Y esa es la que genera dolor, ¿verdad? Sí. Que hay personas que dicen, es que me duele la cara, me duelen los ojos, no puedo ni abrirlos. Es verdad que tenemos lo que se llama el catarro común, que comienza pues eso con dolor, presión, congestión, que hay que diferenciarlo del cuadro de la alergia, que suele ser con picor ocular, estornudo, que es mucho más abrupto tras un desencadenante, que suele ser los alérgenos, los tóxicos, alguna cosa que nos irrita a la gente profesional que está en contacto con un alérgeno. Pero luego también tenemos que saber que el proceso natural es de 5 a 7 días. Puede haber un empeoramiento y ese empeoramiento es lo que produce la rinosinusitis aguda, que la rinosinusitis aguda sí cursa con dolor, normalmente unilateral. ¿Qué es lo que pasa? Que en la mayoría de los pacientes esa rinosinusitis aguda, pues con tratamientos mejora y se soluciona. Cuando eso empieza a ser cíclico, es cuando ya nos planteamos que hay un proceso crónico. Entonces hay que buscar la causa de por qué se está produciendo eso, que en el 30% de los casos suele ser que hay una rinitis alérgica de base, pero si tú tienes el tabique desviado, tienes otras alteraciones, inmunodeficiencias, otras patologías, te pueden producir también que tengas esa enfermedad. Te decía antes de entrar que no hay prácticamente semana en la que el término cambio climático no entre en nuestro programa. En este caso te quiero preguntar si el cambio climático, esos y tantos días de calima que tuvimos el año pasado, por ejemplo, está afectando a que la gente tenga más sinusitis o no tiene nada que ver. Influye, vamos, completamente. También te digo que cuando vamos a los congresos y todo eso lo hablamos, es que al final inhalamos unas partículas de una serie de micras que nuestro sistema respiratorio pues le genera una agresión. Entonces va a responder de forma como inflamatoria y nos va a generar mayor problema. Por eso se ve que cuando la gente estamos en calima, pues todos los pacientes con problemas respiratorios como problemas de POC, rinitis alérgica, asmas graves, les recomendamos que no tengan exposición a ello. Bueno, pues para todo eso, como siempre, acudir a los médicos, a los que saben, dejarse de remedios, dejarse de leer por redes sociales. Exacto. Y acudir a los médicos. Muchísimas gracias, a ustedes, gracias por acompañarnos esta tarde. A ustedes, muchas gracias. Un placer. Igualmente.